Saludos, hermanos. En esta ocasión continuamos con la siguiente entrega de conferencia y recordando que el reino de los cielos ha estado bloqueado desde la caída, pero a través de la bendición, el reino de los cielos que ha estado vacío por miles de años se llenará en un instante. Las personas del mundo entrarán a un mundo unificado con una cultura liberada. Siempre apoyando, ¿verdad? ¿Verdad? En este momento, la condición de 40 días, la familia Loredo de Sousa en la visión 2025, ayú. Siempre, y lo estamos invitando también, suscríbase a esta página de YouTube, Loredo Nelson, dele me gusta, inscríbase que es gratis y reciba todas las conferencias, los videos que compartimos regularmente. Entonces, segunda parte de nuestra participación especial en esta conferencia Condición de 40 días. Avancemos juntos hacia la ofrenda victoriosa del Palacio Chongwon-gun. Y nada mejor que iniciar con como muchos de ustedes saben, mi nombre es Reverendo Nelson Loredo, soy responsable del país, aquí en nuestro país, de la Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo, promovida por los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. En esta ocasión, pues, un saludo a todos los que están viendo este video y en especial un saludo muy cordial a los conferencistas que participaron, ¿verdad?, en la reciente reunión del 31 de agosto, el pastor Jason de San Vicente, el pastor Francisco Noé Corea de Honduras, el señor José Ramón Viñas de la hermana República y Hermosa Isla de Cuba, el pastor Roger Stephen de Santa Lucía, el doctor David Durán del Ministerio Restauración de Barbados, Remy Topier de Santa Lucía y es el responsable de nuestra región de la Federación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo, así como también un saludo al pastor Jorge Matarrita, que fungió como maestro de ceremonia, él es de Costa Rica. Entonces, el pasado 31 de agosto nos deleitaron con su presentación sobre el tema Dios y la familia, el fundamento para la paz. Muchas gracias a todos y vamos a seguir compartiendo estas maravillosas charlas para todos ustedes por esta vía del YouTube. ¿Cuál es la misión de la Iglesia de Unificación? Como hemos dicho antes, fue fundada el 1 de mayo de 1954. Originalmente no era el deseo establecer o fundar una nueva iglesia, puesto que las iglesias religiosas en el mundo ya existen y la iglesia principal es el cristianismo. Leemos en Mateo 7 del 15 al 17. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero también nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los abrojos son malas hierbas, ¿verdad? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. En realidad que este mensaje es muy poderoso para entender claramente lo que es verdadero y bueno y lo que es falso, lo que es destructor. Nos advierte que nosotros tenemos que guardarnos, alejarnos de los que por dentro son lobos rapaces, pero en realidad son disfrazados, ¿verdad? Son ovejas disfrazadas.
¿Cómo podemos entender con claridad qué es lo bueno y verdadero de lo falso? El reverendo Sang Myung Moon y la doctora Hak Jahan Moon, conocidos mundialmente como los padres verdaderos, nos han regalado en una sola generación este precioso fenómeno espiritual. La misión de la Iglesia de Unificación no es esperar que llegue un tiempo de esperanza, como lo hacen los cristianos. Nuestra misión es avanzar basados en el estándar sustancial que cumple esa esperanza. Este estándar está encarnado por los padres verdaderos. Ellos tienen que conectarse con Dios, con la tierra y con el mundo espiritual. En realidad van a realizar una promoción desde los fondos, desde el fondo de los infiernos hasta construir y edificar ese camino victorioso hacia el reino de los cielos. En otras palabras, los padres verdaderos deben conectarse no solo con Dios y con todas las personas de la tierra, sino también con el mundo angélico. Ahí pueden ver esa pequeña choza de cartón donde comenzó todo. Ahí se estaba tejiendo, escribiendo las primeras notas del esquema general del principio divino. Ahí solo alcanzaban 3 personas y en forma diagonal porque era demasiado pequeña la choza. El techito que está ahí era de racionamiento de alimentación del ejército porque en ese tiempo estaba en guerra Corea. Luego avanzó hacia la antigua sede de la iglesia de Chompadong, donde el padre en el año 1960, a sus 40 años, recibe la santa y sagrada bendición con la doctora Hak Jahan Moon. Ahí se fundamenta, ahí está el fundamento inicial, ahí nacen los padres verdaderos. Y como podrán ver en la siguiente fotografía, aparece el palacio. Yo ya he visitado ese palacio al menos 3 veces, en 3 ocasiones he estado ahí. Y les digo, es muy hermoso, es grande. Se puede sentir allá adentro la presencia de Dios. Todo es muy de alto nivel espiritual. Es como caminar en el cielo, porque casualmente la última vez que estuve ahí, había una bruma sabrosa, era un tiempo de invierno, eh, y realmente fue asombroso el ambiente, era como flotar en el aire. Todo era ok, todo estaba bien. Y ahora que el padre, el reverendo Sang Myung Moon, viajó hacia la eternidad, ascendió al mundo espiritual, el padre en el cielo, la madre aquí en la tierra, nos está indicando el camino que tenemos que seguir como hijos verdaderos. Entonces, así que la madre en la tierra y el padre en el cielo, juntos, unidos, están aquí con nosotros y nos están enseñando y regalando este precioso mensaje. Por eso, el universo tiene que apuntar a un solo propósito centrado en los padres verdaderos y establecer una autoridad que Dios pueda supervisar directamente. Es allí cuando se logrará el propósito de Dios y su gran trabajo de la creación. Ayú. Cuando Adán y Eva lleven a cabo el ideal del amor y se sitúen como los padres en el dominio directo del amor de Dios, la voluntad de Dios se cumplirá y el ideal de la creación se completará. Dios creó al hombre para ser un co-creador de la creación, un co-creador del universo. El hombre fue dotado con su capacidad intelectual y corazón para armonizar todo y multiplicar la bendición, multiplicar la belleza, la alegría de vivir en un mundo lleno de paz, de armonía, de felicidad, conviviendo con la madre naturaleza, conviviendo con los paisajes hermosos sin destruir la naturaleza. Es responsabilidad de la humanidad, es responsabilidad de Adán el ser un campeón en cumplir la voluntad de Dios.
La voluntad incambiable de Dios es que construyamos el reino de los cielos, el reino del amor verdadero y la felicidad eterna en una relación de padre-hijo perfecto. ¿Cuál es la verdad absoluta del universo? Dios existe. Dios es nuestro Padre celestial. Nosotros somos sus hijos. Y lo más precioso para Dios es escuchar a su hijo diciéndole, Padre, te amo. Padre, quiero hacer tu voluntad. Padre, quiero crecer y ser responsable en hacer tu voluntad. Y asimismo, vivir una vida consagrada a Dios, siendo un templo del amor de Dios. Adán y Eva fueron creados para entrar al dominio directo del amor de Dios, pero para lograr esto, Adán y Eva tenían que crecer en obediencia como hijos de bondad y pasar su correcto crecimiento ordenado, pasando por las etapas del periodo de formación, crecimiento y cumplimiento o perfeccionamiento de la voluntad de Dios. Porque Dios es perfecto, creó a su Hijo para que creciera en obediencia y alcanzara su perfeccionamiento también. Así que para ello, el combustible necesario que Adán y Eva necesitan para alcanzar la perfección es la palabra. La palabra es el vínculo de unidad con Dios, puesto que somos criaturas hechas por medio de la palabra de Dios. Ahí está el corazón, ahí está la vida, ahí está el linaje y el amor de Dios centralizado en su palabra. Adán y Eva tienen que conservar la palabra. Es nuestra responsabilidad entonces escuchar la palabra de Dios. Así que el amor falso de Lucifer impidió que Adán y Eva siguieran creciendo y obedeciendo la palabra de Dios, puesto que el arcángel Lucifer se rebela contra Dios, atacó a lo más precioso que Dios tenía, que es sus preciosos hijos, Adán y Eva. Y esto causó la caída, la desobediencia de Adán, la desobediencia de Eva. Entonces Satanás se convirtió en el padre falso de la humanidad. Adán y Eva se convirtieron en hijos con el pecado original. La caída fue el fruto de la desobediencia de Eva, ocurriendo así la caída espiritual primero y la desobediencia de Adán cuando ocurrió la caída física. Entonces, la caída espiritual y la caída física es lo que se llama el pecado original. Entonces, de ese fruto del amor caído es el amor falso. Caín lo encarna como el amor más grande, el hermano mayor, y Abel, el hermano menor. Realmente era parte de la voluntad del plan de Dios que Adán y Eva se unieran y formaran una familia, pero bajo la bendición de Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios, y no bajo la mentira del adúltero Satanás, el diablo. Ahí observamos que la sustancialización de la caída ocurrió cuando el hermano mayor, Caín, mató a su hermano menor, Abel. Caín mató a Abel. Entonces ellos establecieron un mundo fuera de los principios de Dios. Establecieron el infierno. Por esta razón, Dios tuvo que trabajar en la descendencia directa de Adán a través de Set, que fue en reemplazo de Abel, que fue asesinado por su hermano Caín. Y Dios tuvo que esperar 10 generaciones, 1600 años, para llamar a Noé y construir el arca. Luego llamó a Abraham, después de 10 generaciones, 400 años, para establecerlo como el padre de la fe. Y la Biblia nos dice que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es un mismo Dios. Por lo tanto, en la familia de Noé era el propio Noé y su familia quien iba a convertirse en el padre de la fe. Pero ya sabemos la historia que sus hermanos, Sem, Can y Jafet, no estaban unidos de corazón, puesto que el hermano menor, Can, se avergonzó de la desnudez de su padre e hizo que Sem y Jafet también se
rebelaran en contra de su padre. Luego Dios tuvo que esperar entonces hasta la descendencia, hasta que nació Abraham, y con Abraham Dios le pidió hacer ofrendas con animales, pero Abraham no hizo la ofrenda completa correctamente. Y entonces le tocó pagar una indemnización de mayor valor, que era ofertar en ofrenda a su hijo Isaac. Mas ya sabemos la historia, que Isaac no fue asesinado o puesto en la ofrenda para morir como ofrenda. Y de la descendencia de Isaac viene Jacob. Todo este proceso se pudo haber evitado de una vez si hubiese habido obediencia. Entonces ocurrieron, de la descendencia de Isaac vino Jacob, vino Moisés, vinieron los profetas, siempre siguiendo la línea de restauración. Y esto es lo que se divide en la era del Antiguo Testamento, cuando era necesario hacer sacrificios de ofrendas y animales para restaurar la palabra que se había perdido. Esto fue a nivel simbólico, pero luego vino Jesús, el Hijo unigénito de Dios, el hombre verdadero, que vino a establecer el camino hacia el reino de Dios, para establecer el dominio directo del amor de Dios. Mas venía a establecer el ideal de los padres verdaderos. Jesús tenía que casarse, encontrar su esposa preparada por el cielo, y así el ungido de Dios iba a establecer la sagrada familia, multiplicar hijos y establecer una humanidad bendecida por Dios. Por la desobediencia de Adán se perdió el amor, se perdió la vida, se perdió el linaje. Por la obediencia de Jesús era para establecer la restauración del amor, de la vida y del linaje centralizado en Dios. Entonces, la restauración total tenía que ser realizada con el Mesías. La era del Nuevo Testamento llegó a establecer en este mundo una restauración espiritual, porque Cristo resucitado, porque Cristo fue asesinado y no lo aceptaron, tuvo que ir al mundo espiritual. Y Jesucristo desde el mundo espiritual y el Espíritu Santo desde el mundo físico establecieron una Trinidad espiritual que dio nacimiento a los hijos espirituales, el mundo cristiano, para recibir esta bendición de Dios. Entonces, la era del Nuevo Testamento fue necesario el sacrificio humano, el sacrificio del Hijo. Y con ello surge el cristianismo a nivel mundial, para preparar a la humanidad para recibir al Señor de la segunda llegada, para recibir el retorno del Cristo, para establecer el cumplimiento de los padres verdaderos, que es el plan original de Dios. La segunda llegada de Cristo fue ya preparada en tiempos por Buda, Confucio, Sócrates y Mahoma, que estaban preparando a la gente con buenas informaciones espirituales para educar a la gente. Y la humanidad finalmente es su responsabilidad entrar al dominio directo del amor de Dios. Es responsabilidad humana obedecer, servir, seguir, servir, obedecer y seguir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es muy importante que estudiemos el principio divino, porque la era del completo testamento ya se pronunció, ya se dio a conocer, ya fue dado, proclamado. Es la era del completo testamento, el tiempo donde el que se sacrifica es el Padre verdadero para darle vida a la humanidad. Entonces, Adán y Eva tenían que pasar por tres niveles: formación, crecimiento y perfeccionamiento, y entrar al dominio directo del amor de Dios. Adán y Eva necesitaban obedecer la palabra de Dios. Lamentablemente, solo alcanzaron la etapa de formación y crecimiento. Cuando cayeron, se fueron a un nivel más bajo, malo y pecaminoso, que se le llama el infierno. Por eso fue necesario una etapa de Antiguo Testamento para restaurar. Y antes del Antiguo Testamento está la época anterior al Antiguo Testamento. Luego viene la etapa del Nuevo Testamento, pero nosotros en este siglo XXI
estamos disfrutando del completo testamento, donde ya se ha manifestado la bendición de Dios en el más alto nivel. ¿Cuál es el significado del nombre Padres Verdaderos? Entonces, primeramente, para que se cumpla la voluntad de Dios, tienen que venir los padres, no los padres caídos, sino los padres verdaderos. Ustedes no pueden simplemente tropezar casualmente con las palabras padres verdaderos. Es realmente cierto que en el libro de Mateo 23:9 dice, ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Jesús nos está advirtiendo para que nos preparemos para encontrar este tiempo durante 2000 años de preparación para llegar a este momento. Esto es algo que no apareció en la historia hasta ahora y su impacto será mucho más que una revelación. Es un acontecimiento trascendental como un milagro. Han pasado ya 6000 años de historia bíblica para llegar al tiempo en el cual se está proclamando la era de los padres verdaderos, el tiempo donde el dominio bajo la soberanía de Satanás está cayendo, está terminando. Por favor, entiendan cuán importante es que el Padre verdadero haya venido a la tierra a establecer el nombre de padres verdaderos. Para la gente caída, el nombre padres verdaderos es el nombre más sagrado y encontrarlos tiene un valor más grande que recuperar una nación perdida o conseguir todo el mundo. Somos privilegiados por existir en este tiempo, respirar en este tiempo junto con los padres verdaderos. En realidad es un milagro y eso obedece a un mérito de nuestros antepasados que hicieron algo bueno por la providencia de Dios y nosotros la estamos heredando. Me imagino una viejita que estaba todo el tiempo haciendo sus oraciones, todo el tiempo encomendándose a Dios, todo el tiempo viviendo en la iglesia, haciendo oración, proclamando la palabra de Dios, elevando el buen nombre de Cristo y viviendo con una sana lectura de la palabra, escudriñando las escrituras. Y nosotros sin hacer nada, simplemente por herederos de la abuela, al hijo, a la hija, al nieto, automáticamente recibe y eclipsa, se conecta, se intersecta su vida con el linaje, la vida y el amor y la bendición de los padres verdaderos. Este es un tiempo muy maravilloso porque padres verdaderos solo hay uno y nunca más habrán más que el único. El Padre verdadero viene a restaurar la historia pecaminosa del pasado. Los padres verdaderos vienen a restaurar y establecer un fundamento en nuestra vida presente y a generar la bendición del futuro, porque toda la raza humana seguirá por los caminos del principio divino. Toda la raza humana seguirá por el camino de los padres verdaderos bajo la bendición del linaje directo de Dios. La bendición es para injertar, incrustar, unir a la humanidad perdida en manos de Satanás, unirla con Dios, conectarla con Dios. Este nombre tiene más valor que todo en el cielo y en la tierra. El significado del nombre, padres verdaderos. La razón por la que podemos usar el nombre padres verdaderos, especialmente la palabra verdadero, se debe a que emergieron con un amor que supera el amor de los incontables padres que han ido y venido, con un amor que jamás había existido antes. Recordemos que se perdió el Hijo de Dios, se perdió la familia de Dios, se perdió la sociedad, la nación, el mundo, el cosmos, se perdió porque el hombre se convirtió en padres falsos por haber escuchado la mentira de Satanás. Y desde ahí viene la historia de restauración, porque Dios es absoluto. Quiere establecer al Hijo unigénito verdadero, a la hija unigénita verdadera y establecer
los padres verdaderos del cielo, los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad, para establecer familias verdaderas, la sociedad verdadera, la nación verdadera y el mundo verdadero de Dios. Familias que cumplen el Génesis 1:28, el cumplimiento de las tres grandes bendiciones. Ahí se resume cuál es la voluntad de Dios, el cumplimiento de las tres grandes bendiciones, el establecimiento de los padres verdaderos. La primera bendición es la perfección individual, que nuestra mente esté unida con Dios, que nuestro cuerpo sea la casa de Dios, y así el hombre en perfección individual y la mujer que alcance ese nivel de perfección individual se unen bajo la bendición de Dios y establecen familia con hijos verdaderos que no tienen nada que ver con la caída y el pecado, no tienen nada que ver con el linaje de Satanás, estableciendo un mundo centralizado en Dios, porque una sociedad justa es una sociedad que ama, clama y vive de acuerdo a la palabra de Dios. Este es el estándar que representan y es por eso que podemos usar el nombre de los padres verdaderos. Los miembros de la Iglesia de Unificación tienden a usar las palabras padres verdaderos, los cuales son simples y al mismo tiempo maravillosas. Realmente el reverendo Sam Myung Moon no era parte de su misión original, establecer o fundar una iglesia, porque ya existía la iglesia. La iglesia central es la iglesia del cristianismo. Era para que lo recibieran, porque así como Cristo Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, de igual manera pasó el Padre por un camino de sufrimiento, de tristeza, de dolor, derramando lágrimas, lágrimas por el hombre caído, sudor por la tierra que está contaminada por el pecado y sangre por el cielo. Así que no le importó sacrificar todo su tiempo, toda su energía para cumplir este ideal. Entonces fundó la Iglesia de Unificación, pero eventualmente las iglesias todas van a desaparecer porque no ese es el plan de Dios para la vida humana. El plan de Dios es que se formen familias conectadas naturalmente a la voluntad de Dios, que vivan de acuerdo al plan de Dios, que hagan prácticamente contienda, pero para servir. ¿Quién sirve más? ¿Quién da más amor? ¿Quién se sacrifica más? ¿Quién vive por el bien de los demás? Si yo no vivo para servir, no sirvo para vivir. Es la misión humana, servir, amar, obedecer a Dios. En toda la historia, no ha habido un solo libro que tuviera estas palabras, los padres verdaderos, porque no ha habido un ser humano que logre este fundamento tan maravilloso. Quizás vagamente escucharon o hicieron este comentario, padres verdaderos, pero no el ideal original que Dios deseaba. Este es un término que solo nosotros, los miembros de la Iglesia de Unificación, conocemos y usamos. Los padres verdaderos. El cristianismo ha sabido ya a lo largo de sus 2000 años de historia que los primeros antepasados humanos cayeron. Esto ya es, como decimos en la música, esto es de cajón. Todo el mundo lo sabe naturalmente, pero lo han interpretado algo que es simbólico de una forma como que fuera literal. Y esto está creándoles confusión en este momento. Por ejemplo, en este tiempo se habla de la ley del aborto, del aborto. Mire, si los niños se cuidaran de antes de salir embarazados, esa no se estuviera pensando en aborto. Por obedecer a lo más sagrado, que a los 16 años Eva fue violada por el adúltero Satanás y Adán fue violado por Eva caída. Ahí ocurrió la caída, caída espiritual y caída física. Esto es el pecado original. Si los padres fueran responsables en cuidar a sus hijos para que crezcan naturalmente en obediencia a las palabras de Dios, entonces sus hijos naturalmente seguirían el camino del principio de Dios, porque el templo sagrado, el cuerpo físico, edifica, construye el yo espiritual eterno también. A como atemos las cosas aquí en la tierra, quedarán atadas en el cielo. Hagamos las cosas bien aquí en la tierra ahora, porque es aquí donde tiene que construirse
el reino de los cielos, bajo este sol hermoso y bajo esta luna preciosa y bajo las estrellas, respirando este aire, este mundo que nos alimenta la madre naturaleza, es donde Dios creó a los seres humanos para que obedecieran la palabra de Dios. Esto se debió saber desde el principio, que los padres falsos son padres malos y que los padres que no han caído son padres buenos y verdaderos. En realidad, el corazón humano sabe cuando algo es bueno, su mente natural y original sabe lo que es bueno y es tendencia natural humana a rechazar lo malo. Si una persona va caminando por la calle y encuentra a una persona que, como dice, hey, este tiene mala vibra, tiene un mal espíritu, ¡pum!, hasta cambia de acera o busca estar en grupo, porque el ser humano siente, así como los animales tienen el instinto animal para protegerse, para alimentarse, para procrear, pues el hombre sabe cuándo correr. Ay, tengo maripositas en el estómago, dice la muchacha, porque alguien le está cerrando el ojo y tocando la mano y dándole un caramelo. No, es Satanás atacando, usando los oídos, usando cositas bonitas, que la gente escucha cositas bonitas, pero son mentiras, falsedades. Todo lo que es falso acaba con el tiempo, termina, y todo lo que es verdadero perdura, más bien multiplica. Todo lo que es verdadero crece y sigue creciendo incondicionalmente, porque el amor verdadero crece cuando está centralizado en Dios. Esto se debió saber desde el principio, que los padres falsos son padres malos y que los padres que no han caído son padres buenos y verdaderos. Aún así, esto no ha aclarado el problema, por lo que la humanidad ha tenido que esperar por este momento, cuando esta visión podría proclamarse. Incluso en el pasado, probablemente hubo alguien que pensó en el término padres verdaderos, pero que no tuvo un fundamento para comprender su trasfondo. Esto solo se puede dar comprendiendo los contenidos amplios y profundos del principio de unificación. Necesitamos ser autodidactas leyendo a cada día el principio divino. Necesitamos comer principio divino mañana, tarde y noche. Necesitamos escudriñar profundamente el principio divino, porque es allí la clave para entender todo el proceso de la vida y el universo. Por lo tanto, nadie más ha sido capaz de decir las simples palabras padres verdaderos, porque no tenían el principio divino en su corazón, en su mente, en su entendimiento lógico. Lo que es verdadero llega al mundo y es absoluto a lo largo de la historia. Abarca el pasado, el presente y el futuro. Por lo tanto, lo que es verdadero es el fruto de la historia, el centro de la era actual y el punto de partida del futuro. Este es el significado de padres verdaderos, quienes surgieron de la Iglesia de Unificación. Ellos son los padres verdaderos de la humanidad, quienes vinieron de acuerdo con la voluntad de Dios. Fue la mañana de Pascua de Resurrección, el domingo, el 17 de abril de la mañana de Pascua de Resurrección, que Cristo se le reveló, y hasta que cumplió 40 años, recibe su sagrada bendición en el año 1960. Y ahí nacen los padres verdaderos, y con el paso del tiempo ha proclamado los padres verdaderos del cielo y de la tierra, hasta que se concretizó el plan de restauración de los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Dios habitando con los hombres habitando con Dios. Ese es el plan central. Una familia verdadera es una familia que ha heredado la voluntad de los padres verdaderos. Asimismo, una tribu verdadera es una que se formó con los padres verdaderos en su centro. Conociendo esto, por favor, sean personas verdaderas que amen a su nación, sean personas verdaderas que amen al mundo,
Sean personas verdaderas que amen a Dios. Ayú. Fin del segundo día. En el próximo video compartiremos la tercera conferencia impartida en el seminario de 40 días. Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta, comparta.